Esta semana se Esto cumplieron es El 40 años de un Salvador partido Fan tan Club, desastroso como dañino transmitiendo para el fútbol mundo. nacional. A lo lejos, en la mirada de un periodista recién egresado con 23 años, parece que poco ha cambiado en el ecosistema del fútbol salvadoreño. A esto le podemos sumar que este partido hasta cierto punto se ha romantizado y otros lo han olvidado. Pero en El Salvador Fan Club viajaremos a ese 15 de junio de 1982, donde El Salvador quedó condenado a la desgracia deportiva. Para ello lo abordaremos en 4 puntos claves. Así que sin más, comenzamos. Bien, y el primero de ellos es la clasificación y su contexto. Por muchos años, mientras su servidor Brian Doño conocía el fútbol salvadoreño, siempre me dijeron que esa clasificación fue histórica, un logro a pesar del ambiente bélico. Sabemos que el conflicto armado dejó muchas secuelas que aún hasta hoy no se han solucionado y de alguna manera, como todo en nuestra cultura y en nuestra sociedad, hemos preferido olvidarlo y no ir a las causas estructurales y no sanar mucho de lo que pasó. Ahora, es cierto, el conflicto bélico tuvo su incidencia, aunque según Mario Castillo, jugador de aquella selección, en declaraciones al diario La Nación, reconocería que ellos siguieron trabajando. O sea, al final es cierto, el contexto de la guerra los tocaba a ellos por ser salvadoreños y por todo lo difícil que era es vivir en ese contexto donde había dos bandos que por poder político estaban disparándose unos a otros. Entonces, a ver, no es una clase de historia esto, pero creo que hoy en día se debería ver más allá de lo que pasó en ese momento, porque es una tragedia tan grande que no hemos logrado sanar del todo como sociedad. Ahora, tomando esto en cuenta, podemos concluir que los problemas fueron más de carácter deportivo, y es que yo creo que más allá de la incomodidad y que lo sufrían por ser salvadoreños, los jugadores pasaron bastante tiempo ocupados en la selección. Es cierto que se terminó el campeonato y los jugadores de selección nacional pasaron a ser casi que empleados de la federación hasta cierto punto. Aquella misma federación estaba liderada por Félix Castillo Mayorga, quien tomó decisiones cuestionables. Sin embargo, esto es para más adelante. La selección fue para el pueblo salvadoreño un distractor de un momento complicado, gris, y que sumió al país en una crisis económica, política y social, agravando el contexto que ya había con los militares, porque recordemos que, y te repito, no es una clase de historia, pero era un contexto totalmente complicado donde gracias a políticas represivas se invirtió poco o nada en el fomento deportivo. Y es que a pesar de la infraestructura que alguien pueda decir de los militares, la apuesta por el deporte de los gobiernos militares era nula. Ahora, algunos militares administraban equipos de primera con el objetivo de limpiar su imagen, muy parecido a lo que algunos políticos hacen hoy en día. Pero bien, el ganarle a México en San Pedro Sula en el 81 fue clave, y hasta cierto punto yo creo que ese logro solo ganarle a México y clasificar al Mundial fue única y exclusivamente gracias a los jugadores, a su talento natural, porque la inversión en el fútbol sobre todo era nula. La federación había tenido un sinfín de problemas. De hecho, el entrenador que los clasifica al Mundial no es el entrenador que va luego que luego va a España 82. Entonces fue un sinsabor y pleitos. Y eso nos lleva al segundo punto, y es Félix Castillo Mayorga, o de cómo no tener ni idea de fútbol. Uno de los principales culpables de esta debacle fue el presidente de la federación de aquel momento. Podemos resumir tantas cosas. Previo al mundial había dado declaraciones que los jugadores eran básicamente animales y que había que tratarlos como tal, que de alguna manera los jugadores debían de clasificar el mundial, que era su responsabilidad.
Ya cuando iban a ir a España 82, no inscribió a los 22 jugadores que eran permitidos, sino que inscribió solamente a 20 para poner amigos de la federación, amigos personales suyos, y que fueran al mundial. Esto es totalmente reprobable y muy parecido a lo que pasa hoy en día. De hecho, y él se escudaba cuando se le preguntaba sobre esto, él se escudaba en que Alemania había hecho lo mismo de inscribir 20 jugadores. Sin embargo, eso fue desmentido por la prensa alemana, ya que ellos solo llevaron 20 jugadores porque dos de los que integraban la lista de 22 se lesionaron. Entonces esto no tenía, era totalmente diferente. Además, Mayorga Castillo no les quería pagar los viáticos al equipo nacional. De hecho, hubo un pleito, comentan los jugadores de esa generación, hubo un pleito entre los jugadores y los directivos por el tema del salario. Les debían 6 meses de salario, y eso que la federación había tomado a los jugadores como empleados suyos, ya que de alguna manera habían terminado sus compromisos con sus clubes por el tema de la guerra. Entonces los jugadores se iban a ir a un paro y de hecho creo que el viaje estuvo comprometido por mucho tiempo, muy parecido a lo que pasó el año pasado contra Canadá y este pleito que hubo. El presidente de la Asamblea Constituyente de aquel momento, que era el mayor Dawison, le pagó a los jugadores con dinero del Estado. Es decir, tuvo que los políticos de aquel momento intervenir ante la mala administración de Félix Castillo Mayorga. Y a ver, desde ese momento hasta hoy no hay un código o un manual que ponga un estándar en los premios. Las federaciones a lo largo de los años han tratado mal al jugador, no le han dado las herramientas, y a esta selección del 82 no le dieron las herramientas. Fue un equipo improvisado que no estaba capacitado para jugar un mundial. Y a ver, no es por el talento individual de los jugadores o por la capacidad de Mauricio Pipo Rodríguez, sino por la ineptitud de Félix Castillo Mayorga, quien había traído a la selección como un equipo personal y que tomó tantas decisiones que afectaron a este equipo. El cambio de entrenador, don Gregorio Gundio, que fue quien los llevó, lo quita porque tuvo problemas por el impago a los jugadores y el trato que este mismo federativo les daba. Y a ver, según cuentan periodistas de la época, Félix Castillo Mayorga era de lo más déspota con los jugadores y que el trato era horrible. Ahora vamos con el tercer punto, y es: el partido fue un desastre. A ver, cuenta miembros de aquella selección que el entrenador Mauricio Pipo Rodríguez le pidió a Félix Castillo Mayorga una gira por Europa meses previos al mundial para tratar de ver a sus rivales, sobre todo a Hungría y a Bélgica, que eran los dos de la zona, para tratar de preparar el partido. Félix Castillo Mayorga lo que les dijo fue: es suficiente con que vayan a Sudamérica, y los mandó nada más a Sudamérica. Las condiciones para obtener información de la época eran complicadas, entonces por eso ese campamento tenía mucho más sentido. Al ver el partido, yo creo que imágenes, hay un resumen de los goles, y El Salvador perdió 10-1. Y a ver, un partido así no hay que buscarle tanta lógica. Sin embargo, viendo la repetición de cada uno, el equipo nacional estaba desconcentrado. La defensa formada por Mario Castillo, Francisco Jovel, Carlos Recinos y Jaime Rodríguez estuvo desubicada toda la noche, todo el partido. El mediocampo no regresaba. El Mágico trataba de hacer junto con Norberto Hueso su fútbol, pero el equipo estaba desconectado. Luis Guevara Mora, el portero, 18 años tenía en ese momento,
trató, o sea, a ver, en el tercer gol, si mal no me recuerdo, creo que cubre mal el poste y le deja todo el ángulo para que el jugador húngaro le anote. A ver, hasta el primer tiempo se estaba perdiendo 3-0, y algo que hasta cierto punto era lógico, porque una selección europea y una centroamericana, y las diferencias de aquel momento eran aún más marcadas. Sin embargo, yo creo que esa Hungría no era para que nos metiera 10. No era una Hungría tan potente, no era los magiares mágicos de la década del 50. Era un equipo que estaba viniendo a menos y que logró su clasificación en el 82 de una manera bastante turbulenta y escabrosa, porque le costó llegar a ese mundial. Prueba de ello es que, a pesar de la goleada, no pasó a la segunda fase. Fueron Bélgica y Argentina las que pasaron de ronda. En el partido hay dos momentos claves, que yo creo que cuando cae el único gol de El Salvador, de obra de Luis Ramírez Zapata, el Pelé Zapata, que es quien entró de cambio, ni siquiera estaba en la titular, al minuto 27 entró por José Luis Rugamas. La defensa de Hungría marcó mal. El equipo húngaro era un mal equipo. O sea, la diferencia no era tan grande como con Bélgica o Argentina, que eran selecciones Argentina era la campeona del mundo vigente. Entonces, al ver ese partido, me da la sensación de que estrategia y tácticamente no hubo preparación por parte del entrenador también. Los jugadores no entendían o no entendieron que estaba en un escenario tan grande, y creo que eso no se le pasó. Ahora bien, aquí quiero romper una lanza a favor de los jugadores. El viaje pasaron por una escala, según el diario La Nación, pasaron en una escala de 12 horas en Guatemala primero. Luego tomaron un vuelo de Iberia, donde hicieron escalas en San José y luego en Santo Domingo. Allí tuvieron otras 4 horas antes de partir a Madrid, donde tuvieron que hacer una última conexión de Madrid a Alicante. Tardaron 2 días en llegar a donde iba a ser el primer partido, y es más, llegaron 3 días antes del partido con Hungría. Fue el último equipo en llegar, y a ver, el periodismo español llegó a hacerle la nota, y a ver, según cuenta para este reportaje del diario La Nación, Mario Castillo y Francisco Jovel, que los uniformes de selección se perdieron y tuvieron que entrenar con su propia ropa. Y ante esto, un periódico español hizo con un titular, la nota: realmente son de selección futbolistas o guerrilleros. A esto Castillo Mayorga escribió a este mismo periódico y reclamó que los estaban discriminando, y el show que siempre hacen los federativos. Entonces, yo creo que en lugar de alarmarse por lo que un periódico español diga sobre los jugadores, él debió de preocuparse porque esta selección tuviera las herramientas necesarias. Y creo que viéndolo de lejos, las responsabilidades de este 10-1 son compartidas. También en el último tramo del partido, yo creo que ya lo anímico para el equipo estaba mal, y en el partido en sí yo quiero decir 2 cosas. El entrenador y el equipo tuvo sus responsabilidades, no están exceptos de porque no era digno de profesionales. Sin embargo, tampoco fue justo lo que se hizo cuando regresaron al país. A Ricardo Guevara Mora le ametrallaron su carro, amenazas de muerte. Los directivos se confabularon para no contratar a los jugadores que habían participado de ese partido. Fue lo más nefasto que pudo hacer un país con un grupo de 20 chicos, porque era una selección bastante joven, de 20, y algunos ya más veteranos, pero una selección de chicos, jóvenes, adultos, de hombres que habían jugado al fútbol.
y representar a un país. Entonces la carnicería que se hizo con ellos fue devastadora. Ahora, liderada por el mismo Félix Castillo Mayorga y varios medios de comunicación aliados que, oh sorpresa, y armaron una campaña de desprestigio tal que luego que los focos y la ira de la afición fue hacia los jugadores, como siempre, empezaron a esconder este partido y a tratar de hablar del partido como una gesta o una mala noche. Sin embargo, no recuerdo, o por lo menos de lo que yo tengo de escuchar fútbol salvadoreño, no recuerdo que se haya tratado de desmenuzar bien este partido. Y el último punto de este video es qué ha cambiado desde el 82. A ver, si han seguido el relato, y yo creo que este video es un poco más para los más jóvenes, porque quienes tienen años y vivieron ese momento tan oscuro, creo que lo tienen claro. Pero siento que el país no ha revisitado su historia y que los federativos siguen cometiendo los mismos errores, que la afición siempre carga con los jugadores y hasta cierto punto el periodismo se confabula con los federativos. Desde este canal tratamos de criticar jugadores, federativos, cuerpos técnicos, porque creemos que también tienen sus responsabilidades. Ahora, este 10-1 se trató con nuevas experiencias, somos una selección pequeña y nunca se abordó realmente qué causó ese partido, porque si ven el partido contra Argentina y contra Bélgica, o por lo menos un resumen de esos dos encuentros, El Salvador tuvo otra cara, fue otro equipo, perdió por las diferencias obvias, pero no fue un 10-1. Y a ver, todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos expuesto en este video no ha cambiado. Los jugadores siguen reclamando sus derechos, tanto los locales como los legionarios. Caso recuerdo cuando los 6 jugadores de Alianza decidieron no ir a selección porque Hugo Carrillo había incumplido los acuerdos. O el caso más reciente, Alex Roldán y Eric Zabaleta, que no quieren venir a la selección por los problemas que han tenido con la federación. El mismo Hugo Carrillo, que no queriéndoles pagar en Canadá. O sea, es un tema que, como todo en El Salvador, lo hemos dejado a un lado, lo olvidamos, lo romantizamos, pero no hemos aprendido nada de ese 10-1. Los jugadores siguen teniendo falta de preparación. El fútbol salvadoreño no se volvió un fútbol exportador. Los políticos quieren usar el fútbol para fines personales o políticos y no para un bien común. La falta de estructura deportiva, el fútbol no es visto como una opción para salir adelante. La educación como tal, y es parte de un tema. Yo creo que fuimos la primera selección en ir a un mundial en el 70. Para España 82 eliminamos a México, a la favorita. Todo el mundo esperaba a México. Sin embargo, eso se hizo mediante una generación espontánea y no por un trabajo que rindiera frutos. Y yo creo que hasta cierta medida debemos de mirar este partido, no tenerle miedo y identificar qué se hizo mal y corregirlo. ¿Qué le depara al país en el futuro? No lo sabemos. Puede que aquí a finales de julio no tengamos fútbol reconocido por FIFA. Puede que sí. Puede que vayamos al Mundial de 2026. Pero si no se cambia todo eso, vamos a repetir la historia. Y quien no conoce su historia o no le dan ganas de visitarla, está condenado a repetirla. Yo soy Brian Antonio y esto es El Salvador Fan Club. Nos vemos a la próxima.